Bienvenidos, me da mucho gusto volverlos a saludar. En esta ocasión vamos a ver cómo poder calcular las medidas de tendencia central cuando tenemos datos desagrupados. Si el video resulta útil en tus estudios, yo te invito a que te suscribas al canal, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comencemos. Bien, comencemos y veamos, en primer lugar, ¿qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos. Estas medidas estadísticas pretenden resumir la información de la muestra para poder tener una mejor idea, un mejor conocimiento de cómo se está comportando la variable que estemos estudiando. Ellas nos van a permitir analizar los datos en torno a un valor central. Se llama medidas de tendencia central porque generalmente la acumulación más alta de los datos de una población o de una muestra se encuentra, en la mayoría de los casos, en los valores intermedios. Entre estas medidas están la media, a la que también conocemos con el nombre de promedio, la mediana y la moda. La media o promedio se simboliza por medio de este símbolo, representada por una letra X y una línea en la parte superior. La mediana se simboliza también por una letra X, pero en la parte superior tiene doble línea. Mientras que la moda la vamos a simbolizar por las letras MO, que significan moda. Vamos a ver a través de un ejemplo cómo poder calcular las tres medidas de tendencia central, que vienen siendo la media o promedio, la mediana y la moda. Comencemos por ver la mediana o promedio. La media aritmética es la medida de tendencia central que más utilizamos. Esta medida también la conocemos con el nombre de promedio. La media pues viene siendo la suma de los valores de todas las observaciones, los cuales se van a dividir entre el número de observaciones realizadas. Veamos el siguiente ejemplo. El profesor de inglés le ha aplicado a sus alumnos de segundo año un test de gramática en su clase y obtuvo los siguientes resultados. Aquí tenemos una lista de 20 resultados aplicando el test a 20 alumnos de un grupo de segundo año. Cada uno de estos resultados viene siendo la calificación o el puntaje que cada uno de los 20 alumnos obtuvo. Para poder determinar el valor de la media o del promedio de calificaciones, debemos de aplicar la siguiente fórmula. Tenemos media será igual a la suma de todos los datos de la muestra o de la población que estemos analizando, la cual se va a dividir entre el número total de datos. En este caso tenemos un total de 20 datos. Por lo tanto, aplicando esta fórmula tendremos lo siguiente. Tendremos media será igual. En la parte superior debemos de llevar a cabo la suma de todos estos 20 datos. No importa que los datos no se encuentren en un orden. Lo que importa es que todos los datos de la muestra o de la población se efectúen con ellos una suma. Una vez que hemos sumado el total de datos, esto lo vamos a dividir entre el número total de datos, que para este ejemplo son un total de 20. Efectuando entonces la operación de suma en el numerador,
obtendremos como resultado lo siguiente. Media o promedio será igual a 788 dividido entre 20. 788 es el resultado que se obtuvo de sumar de manera consecutiva todos estos 20 datos que se obtuvieron de la calificación del test aplicado. Esto nos dio 788, que enseguida se va a dividir entre el número total de datos, que en este ejemplo son 20. Al dividir estos dos números, obtenemos que el valor de la media o promedio es igual a 39.40. 39.40 representa el valor que se encuentra precisamente al centro de todos estos 20 datos. Y a esto es a lo que le llamamos media o promedio. Pasemos entonces ahora a calcular la segunda medida de tendencia central, conocida como la mediana. La mediana viene siendo el valor central que se localiza en una serie ordenada de datos. La mediana divide la serie de datos en dos mitades, y cada una de esas mitades tendrá el mismo número de datos. Los datos se deben ordenar del menor valor al mayor valor. Por lo tanto, en este problema, los 20 datos que se obtuvieron al aplicar el test los debemos de ordenar. En este siguiente listado aparecen los 20 datos ya ordenados, desde el menor hasta el mayor. Podemos ver en esta serie de datos ordenados que el menor valor tiene como puntaje el número 34, mientras que el mayor de los valores tiene como puntaje el valor de 46. Si observamos con detenimiento esta lista, podemos ver que existe un orden desde el número menor hasta el número mayor. Es pues importante que al calcular la mediana ordenemos los datos de la población o de la muestra que estamos analizando. Una vez que los datos pues ya se encuentran ordenados, se deben de contar para saber si el número total de datos es un número que representa una cantidad par o representa una cantidad impar. En este ejemplo, se contaron todos estos datos y se obtuvo un total de 20 datos, por lo que el número 20 representa una cantidad par. Cuando la cantidad de datos representa una cantidad par, se deben de aplicar dos fórmulas. Veamos la primera fórmula. La primera fórmula es n sobre 2, en donde n representa el número total de datos, los cuales se deben de dividir entre 2. El número 2 representa una constante y esta constante siempre se va a utilizar dentro de esta primera fórmula. En este ejemplo tenemos un total de 20 datos que los vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, anotamos 20 dividido entre 2. Dividiendo ahora 20 entre 2, obtenemos como resultado 10. Este resultado no viene representando la mediana. Este resultado va a representar una posición o un lugar dentro del conjunto de datos ordenados. ¿Cómo lo vamos a ver un poquito más adelante? Una vez que aplicamos la primera fórmula de n sobre 2, enseguida aplicamos la segunda fórmula, que es n sobre 2 más 1. En esta fórmula, de igual manera, n representa el número total de datos. Por lo tanto, en este ejemplo tenemos un total de 20 datos divididos entre 2 más 1. Dividiendo entonces 20 entre 2, obtenemos como resultado 10.
al cual le vamos a sumar 1. De tal manera que 10 más 1 nos da como resultado 11. Este resultado tampoco representa el valor de la mediana, sino que este resultado también representa un lugar o una posición dentro de la lista de los datos ordenados. Por lo tanto, el número 10 y el número 11 representan posiciones dentro de esta lista de datos ordenados. Veamos. Anotamos entonces la lista de datos ordenados. Esta lista pues viene siendo la misma lista que tenemos aquí en la parte superior. Vemos que en esta lista el menor de los datos es 34, mientras que el mayor de los datos es 46. En esta lista ordenada vamos a buscar qué número ocupa la posición o el lugar número 10. Por lo tanto, a partir de aquí vamos a contar 10 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí se encuentra el número que ocupa la posición número 10. Enseguida vamos a ver qué número ocupa la posición número 11. Si este número ocupa la posición número 10, el número que le sigue entonces ocupará la posición número 11. Una vez que ya hemos determinado qué número ocupa la posición 10 y qué número ocupa la posición 11, vamos a efectuar la siguiente operación. Para calcular la mediana vamos a tomar el número de la posición 10 y lo vamos a sumar con el número de la posición 11. En este caso pues debemos de sumar 38 más 40, lo que nos dé la suma de los dos números de las posiciones. Enseguida lo vamos a dividir entre 2. Por lo tanto la mediana nos va a quedar de tal manera que 38 más 40 nos suman 78 y 78 dividido entre 2 obtenemos finalmente como resultado de la mediana 39. Por lo tanto, el número 39 representa el dato que se encuentra en el centro de este conjunto de datos. Si recuerdas el valor que obtuvimos en la medida de tendencia central anterior, es un dato que se encuentra también muy cerca de la mediana. Recuerda que en el dato anterior obtuvimos 39.5 y aquí hemos obtenido 39. Por lo tanto, la media o promedio y la mediana son generalmente dos datos que van a estar muy cerca uno del otro. Pasamos ahora a determinar la moda de la muestra o de la población. La moda pues viene siendo el valor que más frecuencias tiene en una serie de datos, es decir, que debemos de buscar el valor que más veces se repite en ese conjunto de datos. En este caso tenemos el conjunto de datos ordenados del dato menor hasta el dato que tiene el valor mayor. Podemos observar que el dato menor es 34 y el dato más grande es 46. Por lo tanto, para determinar la moda, debemos de observar cuál de estos números se repite más veces o tiene una mayor frecuencia. En este ejemplo, podemos ver que el número 35 es el número o es el dato que más veces se repite. Por lo tanto, la moda pues viene siendo el valor de 35. Observemos aquí en la lista ordenada. Vemos que el 35 se repite 4 veces. Es el único número que se repite mayor cantidad de veces, una cantidad total de 4. Ya que los demás números, como por ejemplo 37, solamente se repite 2 veces. De igual manera 38 solamente se repite 2 veces. 40 se repite 3 veces
pero el número 35 se repite 4 veces. Por lo tanto, de esta manera, simplemente por observación, debemos de determinar qué dato es el que se repite con mayor frecuencia, y ese dato entonces representará el valor de la moda. Bien, hasta aquí finaliza este video. Espero que me acompañes en el siguiente video, en donde vamos a ver otro ejemplo de cómo calcular las 3 medidas de tendencia central para datos desagrupados, pero ahora en el segundo ejemplo vamos a ver qué hacer cuando la cantidad de datos es impar.